Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que el alma grita. El día de hoy con una invitada súper especial. Esta mujer la conocí ya hace algunos años. Hemos tenido la posibilidad de compartir momentos muy interesantes, además porque tiene unos dones naturales. Ella vivió experiencias muy especiales y hoy está precisamente aquí para contarnos cómo ha sido su proceso, qué ha sucedido en su vida y cómo su alma le gritaba que quería comunicarse con las personas. Y a pesar de todo y a pesar de sus temores, sucedieron algunas situaciones físicas. Pero que sea ella que les cuente la historia. El día de hoy tenemos aquí a Ángela Muñoz. Bienvenida, Ángela, a este espacio. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Muy feliz de estar aquí. Ok, bueno, Ángela, hoy vamos a destapar todo lo que en algún momento hemos hablado, hemos compartido algunas experiencias, pero primero nos encantaría conocer un poquito acerca de ti. ¿Cómo fue tu infancia, tus padres? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Vale, bueno, Cata, yo, soy la hija mayor de un matrimonio de 3 hijos. Mentiras, no, de 2 hijos. Fue porque mis padres se separaron. Uh-huh. Entonces, del matrimonio somos 2. De fuera del matrimonio, pues ya cada uno tuvieron sus hijos. Mi infancia, pues no fue muy bonita, o sea, muy tranquila. Siempre hubo muchos altibajos en mi vida. Pues de una separación de unos padres, pues duele, ¿no? ¿Cuando estabas muy pequeña se separaron? Sí, tenía 7 años. Ya después, pues, en el transcurso del tiempo, mi papá se organizó con una señora y de ahí nació un hermanito y mi mamá también de ahí nació una hermanita. O sea, que ya no éramos 2, sino 4. Pero yo soy la mayor de los 4. Uh-huh. ¿Qué más te puedo decir de mi extrovertida? Siempre. En el colegio siempre estaba en todas las presentaciones. Okay. Del reinado, de la danza, de la que cantaba, todo. Yo estaba en todo metida. Uh-huh. Y me gustó mucho eso. Siempre he sido muy así de participar, de expresar. Okay. Ajá, sí, me ha gustado mucho participar. ¿Y qué tal la relación con la familia? ¿Tenía más familia cuando estaba joven? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo me crié en una casa con muchos familiares, con primos, con tíos. O sea, prácticamente no estábamos solos. No, más vale sí, como el círculo muy cerradito, sí. Y siempre pues mi papá sí no nos dejaba de sacar a pasear. El fin de semana siempre era la salida o nos íbamos para el paseo, pero siempre éramos como siempre muy en familia, pero no de estar como con mucha familia, no. Siempre hicimos como familias como muy apartados, por allá unos, por acá otros, pero sí el círculo familiar allí, muy constituido. Ok, y después de esa infancia, ¿cómo fue tu adolescencia? Ay, mi adolescencia. Eso me sonó a muchas travesuras. Fui una niña muy rebelde. O sea, sí, muy rebelde. Eso me pegaban por todo. Porque fui muy rebelde, escondía, no hacía tareas, no fui buena estudiante. En un tiempo cuando se separó mi papá y todo eso, y mi mamá, pues entonces yo llegué al colegio, hablemos de la primaria, y yo falsificaba las firmas de mi papá, las notas, y venía, y venía mi hermano, y mi papá me decía, y los cuadernos, porque le contaban a uno la cantidad de cuadernos, ¿no? Uh-huh. Entonces los cuadernos, yo los ponía encima de la mesa y tú. Aquí falta uno. Y yo, no, la profesora se quedó con él. Y venía mi hermano y decía, mentiras, ya lo encuentro, ya se lo traigo porque lo tenía escondido en tal parte. Claro, el que tenía la nota. Todo el chorizo.
pues me pegaban porque yo fui muy rebelde, fui tremenda, falsificaba las firmas. Un día llegó mi papá, un día yo dije, ay, mi papá no vio este examen, yo lo escondí. Cuando yo veo a mi papá todos en el colegio, llegó tu papá. Ay, y yo, Dios. Mi papá. Y llega mi papá y yo era mi papá. Y cuando la profesora, sí, don Enrique, nosotros le mandamos una nota, su hija está perdiendo los exámenes. Y yo era, pero él ya no me ha mostrado nada. Sí, pero si usted lo entregó firmado, lo mandó firmado, ella me lo entregó hoy. Yo, Dios mío, ay, Dios. Me pillaron. Pero mi papá no fue un papá castigador. No, mi papá siempre fue más como con el diálogo y con la cosa. Y de castigo, ¿sabes qué hacía? Compré un bendito tablero y me ponía todos los días a hacer planas en ese tablero. Me ponía todos los días a hacer planas en cuadernos, sí, los talejaritos, ¿te acuerdas? Antes, sí. Pero gracias a eso tengo una buena letra. Y entonces, pero pues, no, ahí vamos. Ahí fue creciendo y ya después en el bachillerato perdí justo el año para mis 15 años. Me castigaron, nunca había perdido años, pero justo en el cambio que me viví aquí en Cali, me fui para Jamundí y yo de rebelde le dije a mi papá, yo no quiero ese colegio, no quiero seguir estudiando aquí y yo no voy a hacer nada. Y efectivamente yo no hice nada, o sea, mis cuadernos eran en blanco y yo terminé todo el año. Y mi papá fue al colegio el antecito de mis 15 y le dijeron, no, ya perdió el año. Entonces de castigo no hubo nada, fiesta, no hubo ni torta, ni nada. No, además te digo que un papá llegue a eso es porque de verdad estaba desesperado. Porque a uno el corazón se le arruga, no celebrar los 15. Totalmente, sí, no me lo celebraron, pero sí me celebraron mis compañeros los 15, para que se rían. Nos encontramos en el parque y vamos a celebrar los cumpleaños a Ángela, los 15. Con celebración de olla y ninguno, o sea, yo no sabía ni siquiera hervir un agua en ese entonces, o sea, no me pregunté cómo servía un agua porque yo no tenía ni idea. Y resulta de que nos fuimos todos con la olla y todo, y sí, verdad, hicieron el sancocho y todo. Ese día por primera vez me tomé unas cervezas y llegué a la casa borracha, y yo entré por esa casa calladita. Mi madrastra me abrió la puerta, señorita, y yo, ¿qué hubo, Luz? Hola, y entré calladita y pum, quedé en mi cama, profunda, hasta el otro día. Qué pena, o sea, yo sinceramente, la primera borrachera, pues claro, yo estaba triste porque no me habían celebrado los 15, y me lo celebraron los compañeros, pero fue etapas bonitas. De ahí yo ya vine y conocí a mi esposo. Pero ven, te hago una pregunta, porque hablas mucho de tu papá, pero de tu mamá nada. Porque mi mamá, yo me fui a vivir con mi papá. O sea, ya en la separación, mi mamá se fue de viaje a otras partes, a otros lugares, y entonces ya mi hermanito y yo quedamos fue con mi papá. Uh-huh. Entonces todas las experiencias y las vivencias las tuve con mi papá. Con mi mamá íbamos cada 15 días a visitarla, y entonces los lazos eran muy cortos. Era un fin de semana, de un día para otro. Entonces es muy poquito lo que tengo de haber compartido más. Entonces tuve más de compartir fue con mi papá. Uh-huh. ¿Y qué me decías de tu esposo? Pero antes, ¿qué tal? ¿Novios? ¿Varios? Ay, sí. Pues sí, en el entonces de nosotros decíamos que teníamos ¿cómo era que le decíamos? Ya se me olvidó la palabra. Teníamos ¿cómo es que le decíamos? Cuando teníamos vacilones, los vacilones. Exactamente, tuve muchos vacilones, pero no era de ninguno. Tuve muchos vacilones. Como perdí el año en ese colegio, al año siguiente mi papá me dijo, te quedas allí, no te voy a cambiar. De castigo me dejó ahí. Pero en ese salón sí me sentí contenta, con esos compañeros nuevos me sentí contenta. Entonces resulta de que llegó el boroló del colegio del reinado, ¿no? El reinado del colegio. Entonces todos, vea, participe, vea, represéntenos. Y yo no, pues yo era delgadita, yo era flaquita. Vea, represéntenos. Y yo no, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Yo cómo voy a hacer? No, nosotros le ayudamos, nosotros la llevamos con los vestidos, la llevamos con todo. Pues sí, señorita. Quedé la candidata del salón, ¿no? La representante. Y yo estaba en noveno. Y venía otra chica de 10º, muy bonita, una mujer súper linda, una indiesota.
con su En ese parecía- tiempo era típico, ¿no? Como Sí. que la más bonita del salón era la india, pues así, Ajá. con las curvas, cabello negro. Era como una Pocahontas, haga de cuenta. No, pues yo al lado de esa niña, no, ven, pero chistoso. Ella venía y me decía, la de los ojitos bonitos. Me decía, Mona, venga, la de los ojitos bonitos. Entonces yo se le decía, ¿tú qué te vas a poner? ¿Tú qué te vas a poner para el desfile del deportivo? Me preguntaba todo y yo decía, pero ¿por qué tan interesada en lo que yo me voy a poner donde esa nena? Pues, por Dios. Y yo le digo que casi todo con lo que desfilé fue prestado. Todo totalmente prestado. Y bueno, ¿Pero era para copiarte o qué? no sé si era para copiarme o no. Y ella andaba en los carros porque era una niña muy, muy cotizada y en unos carrazos los amigos. Tanto que el día del desfile por el pueblo le tocó en la buseta del colegio porque la dejaron metida. Y yo que no tenía carro ni nada, mi papá llegó en una camioneta allá a recogerme con mis compañeros para llevarme y yo no tenía carro. Y yo resulté con camioneta. Las cosas de la vida. Me desfilaron por todo el pueblo. Y como uno lleva el nombre adelante, eso era Ángela, yo, Ángela por aquí, Ángela por allá, yo era así, Entonces fuiste reina. Pues resulta de que, señora, terminé siendo la reina del colegio. Pero el día de la presentación del reina de la coronación, yo no sé de dónde salió tanta gente, pero gente que yo no conocía. Y todos eran, Ángela, Ángela. Yo miraba todo ese poco de gente y yo decía, Dios mío, ¿y ese poco de gente dónde salió? Sí, señora, coronada, la señorita. Vea, pues. Terminó de reina. Y por eso también me levantó más muchachos. Claro, y coronada, no, me coronaron doble ahí para que le cuente la historia. Ahí ya ¿sí? vine y conocí, ya estaba yo con mi novio, en ese entonces era mi novio, que hoy en día es mi esposo. Cuando yo entregué ya la corona, yo ya entregué coronada y coronada. Ay, Dios mío. Tenía como 3 meses de embarazo. ¿Cuántos años tenías? 17. Súper joven. 17. Me adelanté a ser mamá. Pero algo muy bonito, cuando yo quería salir del colegio y me iba a volar, yo le decía al rector del colegio, ay, don Fernando, es que vino mi primo por mí, me deja ir, que es que me tengo que ir porque ya vino mi primo para recogerme para llevarme para la casa. Y yo me iba y me volaba. Ay, Dios. Muchas cosas que mejor me omito de tantas cosas que hice, pero no fui una niña de traviesa, o sea, fui traviesa y en cosas normales y sanas, no en cosas de ir a hacer cosas más allá, no, fui muy sana en eso. Y desde eso entonces estás con tu esposo, ya son bastantes años. Exactamente. Hoy en día llevamos 30 años. Okay. 30 años conviviendo, o sea, de 27 conviviendo y 30 años desde novios. Y de casados, porque ¿Hijos? tenemos como 3 fechas. ¿Solo tu hija? ¿O No, hay otra? tengo 2. El niño, él tiene 27 años, Ajá. el mayor, que ya soy abuela. Tengo un nieto, va a Ay, cumplir sí, 2 está años. lindo. Ajá. Y mi hija que tiene 22 años, que esa sí todavía está en la casa. Okay. Sí, a ella sí la conozco. Ujú. Pero, y ya, y pues esa es un poquito como de mi historia, así de... ¿Estudiaste algo o dejaste No. el estudio pendiente? Terminé 11. Sí, terminé con bebé y todo a bordo, pero terminé 11. Terminé. De ahí ya me fui a estudiar disque uñas, para hacer Ajá. uñas. Pero no tenías como alguna carrera que quisieras realizar, o sea, no estaban tus proyectos. No, sí quise de pronto en algún momento sí estudiar, yo dije que yo iba a ser abogada. Que iba a ser abogada porque siempre tengo como un temple, como en mi personalidad como fuerte, y yo decía que yo iba a ser abogada. Pero no, mentira, no, ni terminé de abogada, ni tampoco de estilista de uña, ni de nada. Eso yo me le he pasado. Especialista en máster como mamá, Exacto. ama de casa. Totalmente. Que eso de verdad vale más que cualquier cosa. Oiga, y eso sin tutorial. Así es, porque en el momento no teníamos YouTube, no teníamos internet, no teníamos nada. Nada. Pero sí, me dediqué al hogar, gloria a Dios, me ha ido bien con el esposo que tengo y con los hijos también. Felizmente casada. Y pues ahí vamos. Ahorita ya como te digo que entré como a despertar un poco de mi espiritualidad. Ya iba a entrar a eso. Ya iba a empezar a tocar el tema. Como a entrar un poquito a ir avanzando como en el tema. Cuando yo estaba muy niña me retrocedo un poco.
Tenía por ahí unos 5 o 6 años. Nosotros vivíamos en una casa en la base aérea. Esas casas son grandísimas. Esa casa era esquinera. Y pues los amiguitos los dejaban entrar a jugar a las casas. Entonces nosotros nos poníamos a jugar al escondite. Pero apagábamos las luces. Entonces todos eran, ¿qué buscan? Entonces yo les decía, ay, cuidado, vea, los va a coger ese fantasma. Yo decía que eran fantasmas. Y entonces prendían la luz. ¿Cuáles fantasmas? Aquí no hay nada. Y yo sí, yo los veía. Se lo juro que yo veía como literal fantasmas como muestran en la televisión. Las sombras. Sí, ajá. Entonces ya no, entonces dejamos de jugar y decían que no, que eran mentiras. Ellos no veían nada. ¿Y te daba susto en ese momento? No me daba miedo. No te generaba un temor, nada. No me daba miedo para nada. Y estaba muy pequeña. ¿Y tuviste amigo imaginario? No. ¿No? Porque mira que normalmente, bueno, alguna vez hubo una amiga que me contó que ella también sentía todo desde muy pequeña y ella hablaba con ellos y se sentaba como si fueran amigos, como el típico amigo imaginario. Ajá. O sea, que solamente veía sombras, pero no más. No te generaban temor. Sí. ¿Y después de eso qué pasó? Bueno, ya con el tiempo, otra vez volviendo a saltar a la... Porque es que uno se desconecta, ¿no? Sí. Por las cosas y más en la adolescencia. Uno pues, niño sí. pues jugando, que una cosa y la otra, pues no le pone atención a eso. Una vez ya yo de unos 7, 8 años, una mañana, lo tengo muy clarito, fue un sábado. Eso fue como por ahí 10 de la mañana, porque lo tengo muy, muy, muy claro. A pesar de que hay muchas cosas de mi infancia que como que las tengo bloqueadas en muchas cosas, eso sí lo tengo claro. Como estaba barriendo y me acosté en una cama. Sí, así boca arriba me acosté. Y yo no sé qué pasó, o sea, le digo literal que no sé qué pasó. Cuando menos pensé, yo no sé cómo me quedé dormida y yo abrí los ojos y yo estaba acá arriba, o sea, y yo me veía ahí acostada y yo decía, y yo como, o sea, yo me miraba cómo me veía yo ahí acostada y cuando con el tiempo me di cuenta que era un desdoblamiento, yo no tenía ni idea. Sin embargo, yo escuchaba que me llamaban Lice, para que abriera la puerta. Yo no me podía parar, o sea, yo escuchaba que me llamaban, pero yo no me podía parar a abrir la puerta, pues porque yo andaba por acá afuera. Cuando ya, ¡brum! Y me regañaron cuando bajé que yo qué estaba haciendo, yo les conté y no me creyeron. Entonces, por ahí, como otras cositas. Cuando otra de las historias que tengo muy, muy claras, fue una noche que nos acostamos, nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos, y en entonces pues no había celular. Era el teléfono, el ring. Entonces el teléfono estaba abajo. Y yo cogí y lo desconecté y subí el teléfono al cuarto de mi papá, le toqué el cuarto de mi papá y le dije, papi, conecta el teléfono aquí en el cuarto. Y me dijo, ¿y para qué? ¿Y por qué? Le dije, porque te van a llamar. ¿Quién me va a llamar? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que yo tenía por unos 7, 8 años, por ahí, 8 años. O sea, muchas cosas se manifestaron en esa... Sí, pequeña. Entonces, ¿y quién me va a llamar a mí a esa hora? Le dije, no sé, papi, pero es para que tú no bajes a contestar el teléfono y porque no lo van a escuchar. Entonces mi papá me lo recibió, y efectivamente lo conectó. Y entonces yo me fui a acostar. Yo no dormía sola, dormía con una hermana de mi madrastra. Y entonces toda esa noche yo volteé en esa, mientras me quedaba dormida, ella me decía, Lice, ¿usted por qué se mueve tanto? Duérmase. Y yo le no tengo sueño. ¿Cómo que no tiene sueño? Me tiene que madrugar. No, mentira, eso fue un viernes. No tiene que madrugar. Yo le no tengo sueño. ¿Pero qué tiene? Yo le dije, no sé, yo siento algo, no sé. Yo estaba como muy incómoda. Cuando el teléfono. Eran por ahí la 1:00 de la mañana, porque yo estaba muy pendiente. Yo me acuerdo que yo me paré, yo corrí a escuchar así como cuando escuchábamos. Y cuando se para mi papá y dice, ¿cómo así? No, bueno, ¿y ya la mandaron? ¿Ya la enviaron? Bueno, ya entonces yo ya me voy a ir a recibir. Cuando yo, papi, ¿qué pasó? O una tía, hermana de mi papá, la habían avaliado en Tuluá y ella en ese entonces tenía 19 años. Y entonces, claro, la mandaron a ambulancia y mi papá tenía que ir a recibir allá al departamental. Entonces, en ese entonces todo llegaba al departamental. Llegó allá, entonces mi papá la recibió y yo sentía, era alguna incomodidad y ahí empecé yo como a ver que sentía cosas antes, o sea, ya de que pasaran, de que ocurrieran. Entonces, yo hoy en día es que me tengo presente esos episodios y recuerdo, entonces desde hace muchos años
Yo ya venía como con esas cositas, pero no sabía cómo manejarlas ni interpretarlas porque no tenía con quién hablarlas. Y no había quien me guiara, porque yo iba a ser cantante, ¿no? Esa era una de las cosas. Yo iba a ser cantante, aparte de una abogada, yo iba a ser era cantante. Pero no, por ahí canto de vez en cuando karaokeando, pero no pude ser cantante. Ahorita nos cantas un poquito. Y bueno, y ahí así fueron transcurriendo las cosas. O sea, ya pasó como la etapa de adolescencia. ¿Y cuándo volviste otra vez como a conectar? ¿Cuándo volví a conectar? Bueno, recuerdo que me pasaban como sueños. Yo ya de pronto, cuando volví a conectar con esto, ya estaba con mi hijo, tenía 4 años. Ya como otra vez, como que volver otra vez como a retomar. Y empecé, me pasó fue con un cuñado. El primer sueño que tuve. Mi esposo trabajaba en Alúmina y nosotros vivíamos en Jamundí. Pues el desplazamiento de Jamundí a esa Alúmina, que era acá en Jumbo, pues es un recorrido muy largo. Recuerdo que él se fue a trasnochar y yo me acosté a dormir. Y en el sueño tocaron la puerta y yo me levanté a abrir y vi a mi esposo así todo bañadito de sangre. Bañadito de sangre. Entonces yo le dije, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué está así? Y él me dijo, me levantó un carro. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Pero qué tiene? O sea, yo lo tocaba, yo lo miraba. O sea, literal, él no tenía nada. Simplemente era bañado en sangre. Y yo, pero está bien. Me dijo, sí, yo estoy bien. A mí no me duele nada. Simplemente me levantó un carro. Ahí me desperté. O sea, mi esposo al otro día llegó, normal. A los 8 días, casi porque lo tengo muy clarito, no fue mi esposo, pero fue mi cuñado. El que en la vía Cali-Jamundí, un accidente, ahí perdió la vida. Él. Uy, qué fuerte. Sí. Eso sí está fuerte. Bastante. Entonces, como de allá para acá, yo ya empecé como a prestarle atención. O sea, que tú percibes cuando una persona va a fallecer. ¿Yo qué te puedo decir, Cata? A veces sí, a veces no. Sí, sí. A veces se percibe, a veces no. Pero ellos de una u otra manera se hacen sentir. Yo puedo estar aquí sentada y a mí me llega un olor a flor y yo digo, viene muerto, hay luto. Entonces, el que escucha siempre todo es mi esposo. Ese es mi... O cuando yo estoy durmiendo. Pobrecito. Cuando le dicen, no, huele a flor, yo creo que él ya va a decir, no, no, soñé con algo, no. Sentí. Después de que murió mi cuñado, espérate lo chistoso, yo veía a mi esposo después pues de la empresa salió, terminó conduciendo un taxi y cuando yo veía a mi esposo que venía, yo siempre lo veía con una persona al lado de él y yo le decía a mi esposo, tú siempre vienes acompañado de alguien y me decía, ¿de quién? Yo le digo, no logro distinguir si es hombre o mujer, pero es una persona que te acompaña, tú no estás solo, siempre te acompañan allí. Entonces una de las noches me acuerdo tanto que nos acostamos y yo no podía dormir. Y mi esposo sí, nomás de bueno durmiendo. Y yo ahí. Tan raro. Y vengo yo sentía como una presencia, sentía algo. Y entonces yo abro los ojos. Y a los pies de él había una niña. Una niña por ahí de unos 10, sí, como entre 7 y 10 añitos. Toda vestidita de blanco. ¿Cómo que me cuenta la niña del aro? Más o menos. Qué linda. Qué linda. Así de blanco, con su cabellito aquí liso. Entonces yo la volteé a mirar y como yo la vi a los pies de mi esposo, yo le dije, amor. Y le digo yo, te están buscando, te necesitan. Me dijo, ¿quién? Y yo, hay una niña que está... Ay, pobrecito. Hay una niña que está a tus pies y te quiere dar una información. Él dice que, sí, lo que hizo fue taparse con la cobija y no le prestó atención. Le dije yo, oiga, no, yo ahorita no voy a prestar atención a nada. Pues claro, él se asustaba. Pues obvio, ¿cómo lo va a levantar? Es que aquí lo están buscando. Bueno, y para esos mismos días, porque lo tengo muy claro, resulta que también estaba yo soñando, pues me salí de mi cuerpo de nuevo. Ahí fue la segunda vez que desde niña hasta esa vez que volví otra vez y
y salí. Y pues me fui a volar encima del techo de mi casa. O sea, ya empezaste fue a hacer viajes astrales. Sí, empecé a salir, entonces ya estaba ahí encima del techo, yo miraba, y en mi casa, en todo el frente de la casa había un almendro, pues ahí estaba yo reposando en ese árbol de almendro. Y yo decía, Me hice. Me la imaginé como una bruja en el techo. Pues espérate, resulta que yo estaba por allá volando y yo decía, Dios mío, pero yo qué estoy haciendo aquí, o sea, pues yo también me sorprendía porque para mí eran cosas nuevas. Y resulta que mientras yo estaba por allá volando, resulta de que yo estaba en la cama tiesa, ya tiesa, y diciendo es que mi esposo dice que me volteó a mirar y dice, Ángela se está muriendo. Él me tocaba y decía que me sentía como un palo, literal, como un palo, y que fría, y él me despertaba, Ángela, Ángela, Ángela. Él decía que yo hacía horrible. Él se asustó hartísimo cuando yo ya como que vuelvo y entro y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿usted qué le está pasando? Mira, se está aullando durísimo, durísimo, y estaba como un palo. Y yo le dije, ay, es que estaba volando por ahí encima del techo. Ay, no, pobrecito. A él le ha tocado conmigo unas bravas. Y ya está acostumbrado porque muchas cosas que yo sueño, muchas veces estoy soñando y yo lo despierto. Le digo, amor, y él me dice, Le digo yo, reciba esta información porque sé que cuando abra los ojos ya no la voy a tener. Entonces me dice, ¿pero qué, Cata? Muchas veces me contesta dormido. Y le digo, yo, amor, ¿te acuerdas? Me dice, ¿usted me habló? Y yo, ay, no puede ser. O sea, no toma la información. Pero así me ha pasado muchas cosas, pero son chistosas. O sea, Pues ahorita son chistosas, pero cuando pasan no son tan chistosas. Sí. Y muchas veces sí, ya, o sea, del cuerpo realmente me he salido como unas 3 o 4 veces. Y vuelo, y me sueño volando, pero siempre estoy imponiendo manos. Okay. Es porque salgo y me voy y vuelo y me voy así imponiendo manos. Y voy y regreso por una misma parte como haciendo una sanación, no sé de qué tipo, pero me ponen a que imponga manos, porque siempre estoy volando pero con las manos así puestas, haciendo como una especie de sanación. Me acaba de llegar algo. ¿Sí? Te voy a pedir que me ayudes con algo. Ok. Y eso me pasa. Y muchas veces estoy así, como decir así, hablando con alguien en un sueño. Que no es para mí, no, pero sí te voy a pedir que... Claro que sí. Y yo les digo, yo vuelo, y yo puedo estar así con mucha gente. Y yo les digo, yo vuelo, y me dicen, es que vuela. Y yo, sí, espera y verá. O sea, en el sueño yo cojo y me levanto, y así literal dentro de la casa, dentro del techo, vuelo, pero no me da miedo, no siento nada, y soy contenta y manejo los tiempos. Si quiero aterrizo, como dice el cuento, me va. Y vuelvo y me levanto, y así me pasa. Pero está chévere. Sí. No, y otra de las salidas, yo estaba, pues vivo aquí en Cali, me teletransporté a Jamundí. No sé cómo, o sea, yo no sé cómo llegué allá. El caso es que cuando menos pensé caí encima de un techo. Literal, o sea, de un techo de un patio. Cuando yo sentí fue que ¡pum! Y yo me desperté y ¿yo qué estoy haciendo aquí? Era en la madrugada, eran por ahí unas 5 de la mañana. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me van a ver. O sea, sí, o sea, yo era consciente en el sueño de que estaba desdoblada y que me había ido a dar encima de un techo. Y yo, no me pueden ver, yo me tengo que ir, yo tengo que volver a la casa. Yo no sabía cómo, el caso es que, no sé cómo, pero el caso es que sí regresé a la casa. Pero yo sí les dije, llamé porque fue un sobrino de mi esposo, a la casa un sobrino de mi esposo, y les dije, oye, estuve anoche, esta mañana en la casa, ¿ustedes no me sintieron? Y es que, oiga, la otra ya se cree bruja. Y yo, pues, ¿cómo les parece que no? Estoy volando y no en escoba. Y que no, pero yo les dije, pero mira, pasó algo, siento algo. Siento como si fuese a pasar algo, como si se les fuera a pasar algo, porque yo no fui en vano a esa casa, por alguna razón. Resulta de que ellos estaban pasando por un problema, no tenía yo ni la menor idea. Y resulta que, pues, ustedes saben que Jamundí es un poco pesado y muchas cosas. Ellos son dueños de un negocio de baterías y me contaron que a ellos los habían citado para vender una batería no sé en dónde, y resulta que era que los iban a secuestrar
Y yo no tenía ni la menor idea, pero resulta de que yo cuando ese día fui, yo le dije, mira, no sé a qué fui, pero hay algo, pero cuídense, porque siento que hay peligro de algo. Y cuando fue que ya ellos contaron por lo que estaban pasando. Entonces, y así me pasan muchísimas cosas. Tengo muchas historias. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de diferentes tipos de seres. Porque ahí hemos hablado mucho acerca de personas que ya trascendieron, de cómo tú tienes pues la capacidad de hacer viajes astrales, porque esos ya son viajes astrales. Sí. Y si hablamos de otros seres, ¿con qué seres te has encontrado? Ay, Cata, eso es hasta chistoso. Hasta un perro. Bueno, me da risa porque, bueno, todo eso lo que me ha pasado es sin que nadie me guíe, sin encontrar quien me diga, mira, esto es así, eso es acá, te pasa eso por esta situación o por la otra. También todo esto me llevó a encontrar todo lo de la espiritualidad, a buscar. También fue porque fuimos atacados energéticamente demasiado con brujería. Con mi esposo. Y yo todo el tiempo era helada, con frío, sentía el frío en los huesos. ¿Le hicieron algún entierro o qué? Sí, parece que sí. Y visité cientos y mil de brujas, digámoslo así, buscando respuestas. Y recurrí a eso fue porque una vez en una Semana Santa yo era enloquecida del dolor de cabeza, de las que literalmente se hacía así en la cama, se meciaba del dolor de cabeza. Me llevaron a una clínica, me atendieron y yo era sentada en la camilla y yo le decía a la enfermera, por favor, ayúdeme, por favor, la cabeza se me va a reventar, por favor, ayúdame. Y me decía, pero es que ya no te podemos aplicar más medicamentos, ya te los aplicamos, hay que esperar a que hagan efecto. Y yo le decía, no, es que eso no me está sirviendo para nada, por favor, ayúdame. Ese día bajó psiquiatra, internista, hicieron una reunión porque yo estaba literalmente muy mal del dolor de cabeza y yo lloraba y me meciaba sentada porque nada intravenoso eso es demasiado me valía. Fuerte cuando hacen todas estas cosas. Me dice el doctor, ¿tienes problemas? Le dije, no. ¿Con quién vives? Con mi esposo y mis 2 hijos. Me preguntaba, ¿y qué tal tu relación con tu esposo? Y yo, bien. Sí, segura, cuéntanos, no hay problema, confía en nosotros. Yo les decía, no, yo no tengo problemas. ¿Con quién viniste? Yo les dije, afuera está mi papá, están mis suegros, está mi esposo. Entonces me decía, bueno, vamos a hacer una cosa, no voy a hacer entrar a tu esposo, voy a hacer entrar a tu papá. Pensando que de pronto te estaba haciendo algo. Sí, entonces yo les dije, bueno, entró mi papá. Le preguntaron lo mismo, cuéntanos con quién vive ella, la misma entrevista que me habían hecho a mí, y mi papá tal cual respondió lo mismo, no, él es un buen muchacho, nada, bueno. Entonces le dice un doctor, mira, un doctor, Cata, o sea, yo es donde digo que viene la manifestación de los ángeles, de quién le envía a uno ese mensaje, porque a mí por aquí nada de esas cosas me pasaba, ni los ángeles, ni absolutamente nada. Le dijo, mire, yo le voy a recomendar algo, busquen ayuda, porque lo que su hija tiene no es médico. Busque la forma de dónde ayudarla, porque esto que ella tiene es un trabajo que le están haciendo energético. Un médico, o sea, yo digo que es un ángel que tomó. ¿Y eso fue hace muchos años? Sí, claro, porque es que años. Pues apenas ahora es que estamos viendo que los médicos se han abierto a entender y de alguna manera aceptan de alguna forma lo que hacemos. No, pero eso fue hace años. Por eso yo digo que ahí yo digo que fue un ángel que lo tomó a él, porque para que los médicos, ni el médico no crean en el ojo, en lo que muchas cosas creemos nosotras. Y resulta de que ese doctor le dijo eso a mi papá salió y el doctor me dijo, le voy a dar la salida. Yo no la voy a intoxicar a ella con más medicamentos porque no la estoy haciendo nada. Le vamos a dar la salida, pero busquen ayuda. Y entonces, claro, yo escuché todo eso y yo salí, le conté a mi esposo y que, mira, me está pasando esto, lo otro. Con el tiempo mi esposo se quedó sin trabajo. Bueno, empezaron a suscitar una cantidad de cosas que mi vida empezó así, como un remolino, con cosas que uno ni se imaginaba. ¿Y supiste al fin quién te había hecho eso? Sí. Yo no creía en eso, te soy sincera, porque yo decía, ¿quién si yo? Y lo que uno siempre dice,
pero ¿por qué? Si yo no tengo dinero, yo no tengo Y son esto, personas no. conocidas, cercanas. Y son muchas veces mejor dicho, En la con la palmadita. en la entrevista pasada, algo así fue que contó. Triste, sí, triste, pero es verdad. Es verdad. Yo no creía en eso. La vecina es la que me decía, pero Ángela, mire cómo tiene las matas. Mire esa sábila tan fea. Usted no las cuida. Yo sí las cuido. Pero esa sábila era así, muerta y chorreando agua y sangre. Una cosa fea. Ella me dijo, mija, usted le están haciendo cosas. Y yo, ¿pero quién? ¿Por qué? Mira, yo llegaba a un lugar y a mí el anillo, el arito, se reventaba. Y yo, ¿pero por qué tan raro? Entonces yo, no sé, no quítame, yo seguía disfrutando de la fiesta. Pero por aquí, no se me pasaba nada de eso. Cuando me vieron, una amiga que me vio, me dijo, te están haciendo brujería. Y le dije yo, ay no, pero ¿quién? O sea, y eso fue repetitivo y repetitivo. Es que uno lo que menos se imagina y las personas lo envidian. El hecho de que estés en paz, de que tengas tu esposo, de que la familia, así uno no tenga dinero, pero esas cosas las envidian. Totalmente. Y mira, y verdad que sí, que una vez fui a donde la primera señora que nunca en la vida sabía que había sido eso. Una señora que tenía unos cosísimos, así como unos palos, parecían unos fósforos. Una señora, ella bien bustona y hasta como... Y yo entré allá y yo dije, Dios mío, esa señora. Y cuando esa señora va tirando esos palos, esa señora era jodida. Y dijo, bueno, mamita, hablaba ella así. Vamos a ver, deme su nombre. Y yo se lo di. Y ella cogió esos palos así. Y ¡juas! Tiró esos encima de la mesa. Yo lo único que vi es que esos palos eran uno encima del otro y del otro y del otro y del otro. Y me dice, no, mamita, usted está llevada y vuelta. Nada. Y yo le decía, ¿y usted por qué sabe? Mire cómo cayeron esos palos. Cuando ella nos dijo ahí porque esa señora hablaba con nombres, esa señora ya no está en ese plano terrenal. Ella hablaba con nombres y yo le decía, no, yo entre me decía, la señora es mentirosa. Esa señora... Pero que a uno ya le hablen con nombres es otra cosa. Y yo salía de allí en mar de lágrimas porque yo no aceptaba. Y yo decía, eso es mentira, eso es mentira. Y entonces yo le contaba a mi esposo y no, entonces me decía, hay otra, entonces vamos donde otra. Y lo mismo, y después donde otra, y lo mismo, y muchas coincidían con lo mismo. Y yo dije, bueno, ya tanta cosa, y con lo mismo. Pero aún así, Cata, yo te digo que nunca jamás, hasta el día de hoy, que la persona sigue presente haciendo maldad. Y eso llevamos muchos años combatiendo esto. Nunca hemos sido capaces de devolverle cosas, de hacerle cosas. Es que el karma existe. Cuando nosotros estamos en la luz no hacemos ese tipo de cosas. Y yo simplemente oro, yo le pido a Dios. Pero entonces tú ya sabes limpiar y eliminar todo eso. Sí, pues debido a todas esas situaciones fue que yo ya empecé a escudriñar, a buscar de los ángeles. Y yo dije, bueno, voy a empezar a buscar de los ángeles porque nada de eso me llamaba, pues no tenía ni idea. Y en Facebook encontré una vez algo de Los Ángeles, pero antes de eso yo ya había tenido un sueño donde me había soñado dentro de un círculo de mujeres en un lugar y yo decía, y era una maestra ahí hablando en esa reunión y yo dije, ve, cuando yo tomé ese Facebook y miré y yo vi la señora pero no la reconocí, cuando ya tomé el curso de Los Ángeles con ella y fui a ese lugar, era ese. Y yo dije, wow, esto es un déjà vu. Aquí yo ya estuve, a mí ya me lo mostraron que yo iba a estar rodeada de esas personas y por aquí yo iba a empezar. Y por ahí empecé. Por ahí empecé con Los Ángeles, a conocer de Los Ángeles. Entonces me llamaba la atención y una cosa y la otra. Entonces ya empecé a escudriñar otra cosa y por aquí y por acá. Y entonces empecé ahí fue cuando muchas señales que te digo que me llegan, que si no es con olor, es que siento algo, la presencia de algo, o alguien me susurra. Es que tú sientes demasiado. Mucho. Las sensaciones en el cuerpo son muy fuertes. Mucho, somatizo bastante. Tanto así, y me da risa porque mi hija también es muy sensorial. Y ella también tiene eso, sino que ella me dice, hay veces cuando discute conmigo o algo, me dice, no quiero nada de eso, no quiero sentir, no quiero ver, no quiero. Yo digo, pues no vean, pues no sienta. Entonces, después como con el tiempo viene y me dice, mami, ¿tú por qué no me abres eso y por qué no me ayudas y por qué no me enseñas? Yo quiero lo mismo. Me dice, ¿y tú no dices que no? Entonces, es chistoso. Pero me pasó cuando, después de ese curso, me pasé a vivir a una casa
bueno, no, mentiras. Antes de eso, con sueños, así diagonal a donde yo vivía, en una de las casas que yo vivía, había un niño que el hermanito en una pelea lo apuñaló aquí en el cuello. Okay. No sé, me causó mucha cosa eso con ese niño en ese revuelo y yo empecé a orar mucho por ese niño y todo. Y la primera aparición que yo tuve con una de las vírgenes, porque han sido dos, fue la Virgen de la Rosa Mística. No sé si la has escuchado. No. Ella es una que tiene unas rositas aquí y ella es la Virgen de la Sanación, ¿ya? Y entonces yo veía como ella venía así por toda la cuadra entrando con rosas rojas y las personas con rosas rojas la recibían y ella paró en todo enfrente de esa casa. Y yo dije, ay, se va a sanar. Ella me mostró que el niño iba a salir, que iba a estar bien. Y yo, ay, gracias, se va a sanar. Y yo al otro día me levanté feliz y diciéndole a todo el mundo por ahí, él se va a sanar, él va a estar bien porque la Virgen dijo que iba a estar bien. Ese día a ese chico al otro día le dieron la salida, efectivamente estaba bien, todo. La mamá de ese niño era una mamá con muchas cosas en su cabeza, pobrecita. Tenía como 5 hijos, ¿sí? Y 2 perros y ella salía a gritar todo el tiempo como una loca. Ya, yo le decía a mi esposo, oye, esa pobrecita, esa señora, si sigue así, va a despertar un cáncer de estómago. Pero yo nada de eso sabía. O sea, no lo hiciste, pero Cata, se verbaliza. Es porque, como yo te digo, son cosas que me llegan y yo las hablo. Porque yo no sabía en ese entonces que por las emociones se podían coger enfermedades ni nada de eso, porque nada de eso tenía yo por entendido. Y yo le dije a mi esposo, ella se va a morir de cáncer de estómago porque ella tiene muchas rabias, mucha ira, muchas cosas retenidas. Efectivamente, la señora se murió de cáncer de estómago. Con el tiempo, yo viví en esa casa, oiga, y la señora no me dejaba en paz. La fue a visitar. No, yo me acostaba, una noche estaba acostada con mi hija en el cuarto de atrás, que era mi cuarto, y escuchamos un suspiro, es que... Ay, huepucha. Cuando dice mi salir corriendo. Cuando dice mi hija, yo me quedé callada y dice, mami, ¿usted escuchó? Y yo le dije, ¿usted también? Y me dijo, sí, mami, escuché como... Y yo, sí, yo también. Ay, pero no le paré bolas a eso. Bueno. Resulta de que yo me había cambiado de habitación porque me gusta como voltear de habitación y ya estaba yo en el cuarto de adelante cuando ella así en todo el marco de la puerta ahí parada así. Y mi cama pues esos cuartos muy, muy pequeños. Y yo estaba ahí y yo abro los ojos porque yo sentía la presencia de alguien y ella estaba así parada así mirándome así. Y yo le dije, ay, doña Nancy, ¿qué quiere? ¿Por qué no me deja dormir? Dígame qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita. Y me dijo, es que yo quiero que tú les lleves unos mensajes a mis hijos. Entonces yo le dije, bueno, ok, espere. Me tocó levantarme, sentarme en la sala, como literal, como si yo estuviera hablando aquí contigo. Me senté yo ahí, que ya estaba toda dormida. Y yo, cuénteme, doña Nancy. Y empezó a nombrarme a cada hijo. Dile esto a este, dile esto al otro, a lo otro y al otro. Te pregunto, ¿los ves físicamente o lo ves con la mente? Los veo con la mente. Ok, sí. Me los imagino. Sí, o sea, yo también me los imagino. Así tal cual, como si los estuviera viendo, sí, porque pero pronto si los veo, yo creo no. que ahí sí me muero el susto. Bueno, yo no lo sé si no me ha llegado a pasar. Pero no, pues yo tampoco. Pero... no sé cómo vaya a ser la reacción, sí. Entonces, el chico era amigo, uno de los chicos era amigo de mi hijo. Entonces yo al otro día que amaneció y todo le dije, hijo, necesito que le digas a Juan David que por favor tengo un mensaje de la mamá. Me dijo, mami, pues yo te voy a dar el número y habla con él. Yo le dije, no, papi, hágame ese protocolo como para que entre. Me dijo, no, mami, hable con él que Juan David sabe que usted siente cosas y ve cosas. Ya. Entonces, cierto. Juan David, hola, ¿cómo estás? Y toda la razón. Ay, bueno, doña Ángela, claro que sí, doña Ángela, yo le voy a decir a mis hermanos. Uno de ellos es evangélico. Que no, que eso era del diablo, que eso no, que los muertos ya estaban muertos y que ellos ya no me hablaban, que eso es satánico, bueno, de todo. Eso sí no tomó el mensaje. Los otros sí lo tomaron. En especial el amigo de mi hijo. Ya con el tiempo me vine a vivir acá a Cali y el chico vino uno de los días y yo le dije, Juan David, ¿qué le pasó? Porque vino con un bracito enyesado. Juan David, ¿qué le pasó? Me
Me dijo, no, doña Ángela, es que me caí en la moto. Le dije, Juan David, su mamá aquí, porque hablé como si fuera yo la mamá, fue chistoso porque eso fue así. Hombre, Juan David, es que yo ya le dije, no tómese las pastas de la epilepsia, deje de andar sin tomarse las pastas porque mire que le va a dar en la moto y se va a salir accidentando. Y mucho cuidado, usted no está yendo a la universidad. Sí, doña Ángela, le dije, no me mienta, pero era como si yo fuera la mamá, o sea, fue algo chistoso. Y entonces él me decía, ay, doña Ángela, le dije, no, aproveche el estudio que se le está dando. Juan David, póngale cuidado a la vida. Juan David. Y él me decía, ay, doña Ángela, es que la verdad yo no quiero estar más aquí. Yo soy aburrido, yo soy mi mamá. Yo perdí a mi mamá y yo no tengo nada. Yo le decía, no, Juan David, no diga eso, Juan David. Juan David, cuídese. Juan David, cuídese. Mi hijo en un paseo se fue con ellos. Juan David se murió, se ahogó. Le dio un ataque epiléptico. No se dieron cuenta cuando él cayó y se murió en el paseo. Cuando mi hijo me llama y me da esa noticia. Él ya estaba avisado de que se tenía que cuidar, de tomarse sus pastas y no hizo caso. Esa es una de las cosas. Para tu hijo. Sí, bastante. Fueron, dice que todos se tiraron y que todos miraban dónde estaba y no salía y resulta que ya por debajo del río lo botó más allá. Y por el ataque epiléptico no reaccionó y ninguno se dio cuenta. Bueno, mira que, bueno, tú hiciste conmigo las clases te certificaste como en limpiezas espirituales. Y limpiezas de espacios. De espacios, hiciste el curso de canalización. Lo hiciste, pero no porque no supiera canalizar, porque ya conocieron toda la historia, ya conocieron ella todo lo que hace. Pero hubo un momento, recuerdo de ese curso bien especial, y fue cuando se comunicaron contigo tus guías. ¿Sí te acuerdas? Casa, tengo tanta información que no la tengo muy presente. No fue cuando en el curso de canalización. Sí, que estaba yo acostada y que ellos fueron y me levantaron de la cama. ¿Fue esa? Ajá. Sí, cierto. Uy, me pusieron una armadura fuertísima. La maestra aquí presente nos dejó la tarea de unos días de hacer meditación, que para ver qué información recibíamos. Pero déjame decirte que una de esas tantas noches yo no podía dormir, literal, porque yo me acostaba normal y sentía cómo me elevaban. Y eso es una cosa que uno siente aquí impresionante. Cuando un día en que me levantaron tan fuerte y yo abro los ojos y miro 2 en los pies, 2 aquí a los lados y 2 a mi cabeza. Y yo, ¿y por qué tanto? ¿Y qué me van a hacer? No, es que tú vienes... se te van a presentar muchas batallas fuertes espirituales y tienes que estar protegida. Y me han puesto tal cual un traje como el arma, ¿cómo se llama eso? Como cuando los van a pelear, como de protección, bueno, no gladiadora, eso, como gladiadora. Y eso pesa. No, yo estaba ahí y me dijeron que yo tenía que tener ese traje de protección. De ahí luego me llevaron a una cueva y fue chistoso porque ellos me mostraban en esa cueva, yo entré y era una cueva con muchas piedras, con piedras rojas, azules, verdes, y había un mostrador, una vitrina allá adentro y con piedras, con anillos, y me decían, tú siempre debes de andar con un anillo de protección, con estas piedras. Y ríete, yo para esos días cumplía años y mi esposo me llegó con 2 anillos de plata con una piedra roja y una piedra verde. Y ya me lo habían mostrado y yo no lo había interpretado. Y cuando él me llegó con eso, no los uso casi, pues hay veces como que... Y te los mandaron a usar. Y me los mandaron a usar, me los enviaron a usar. Pero sí tuve con esas vivencias con las meditaciones que nos colocaba la maestra y muchísimas más, y yo decía, Dios mío, ¿será que yo sí estoy bien? O sea, y quiero contarles algo, que a mí hasta pena me daba cuando nos tocaba la clase, yo tenía que contar y hablar, yo esperaba que todo el mundo hablara, porque me daba pena, porque los demás estaban principiando, apenas estaban despertando sus dones, y yo no quería que se sintieran apachurrados, como que ella sí pudo y yo no puedo, entonces yo era siempre callada, no sé, y a ella era la que me decía, Ángela, habla, Ángela, Ángela, y yo era como que, entonces, porque es que parte de lo que a ti te ha pasado es el miedo, lo que no te ha dejado
salir a la luz, lo que no te ha permitido tal vez ir más allá. Totalmente. Y eso se reflejó, tu alma empezó a gritártelo, ¿no? Totalmente. ¿En qué se reflejó a nivel físico? Mira, ahí es donde ya con el tiempo fue que me di cuenta que dice que nuestro cuerpo habla, las emociones que uno guarda. Comencé con unos cálculos renales. Okay. Y con el tiempo de estar estudiando, investigando y de todo, dicen que los cálculos renales son miedos. Uh-huh. Y yo decía, pero miedos. Y cada vez que yo me rehusaba, porque cuando a veces sentía cosas y soñaba cosas y veía cosas y cosas que no me agradaban, yo peleaba. Y yo decía, no quiero volver a ver, no quiero volver a sentir, no voy a volver a hacer nada, no quiero volver a escuchar nada. Entonces yo me rehusaba. Oiga, y me cogían y me metían unas enfermadas, como quien dice, señorita, vea, es que usted vino a este plano, su misión es venir a hacer el servicio aquí en la tierra. Pero yo me oponía. Y el servicio tuyo es 24/7, ¿no? Por favor. Por favor. No te puedes desconectar. Por favor, totalmente. Incluso son cosas pues ya muy, muy personales que han pasado y me las muestran, situaciones. Cuando murió mi papá también me lo mostraron y fue algo tan, tan chistoso porque yo tengo unas carticas de oráculo de Los Ángeles y esa noche pues mi papá me lo secuestraron en las horas de la mañana y en esa misma noche cuando ya estábamos esperando porque supuestamente pues uno espera una llamada, ¿no? Nos van a pedir plata, entonces todos con los celulares prendidos, cada quien en su hogar, una parte, en la otra, al otro día para madrugar a encontrarnos porque pues jamás pensábamos que mi papá estuviese muerto. Cuando yo cogí esas carticas y las leí y decían, no te preocupes, mañana todo va a salir a la luz, todo estará bien, todo se va a solucionar. Entonces yo vi esa carta con mucha esperanza, porque los ángeles son muy amorosos para dar los mensajes. Entonces yo le dije a mi esposo, mi papá mañana va a aparecer, mañana va a haber noticias de mi papá, y entonces contenta. Entonces yo pues me acosté porque ya estábamos agotados, que el sueño, y me acosté. Cuando a la 1:05 de la noche, de la mañana, me entró el frío de muerto por los pies. Y mi esposo de nuevo ahí. Amor, mi papá está muerto. No digas eso. Le dije, sí, mi papá está muerto. Hoy hablo así porque ya he sanado ese dolor. Porque ya va a cumplir 6 años mi papá de haber fallecido. Antes no lo podía hacer porque tuve muchas cosas que sanar con él y a medida de ir sanando, hoy puedo hablar de esto más tranquila. Y él me dijo, no, y le dije, sí. Y de ahí para acá empecé, mi mamá me dice, nomás esta semana, la semana pasada me dice mi mamá, Ángela, ¿usted se acuerda que usted le dio como casi cada hora un episodio de llorar y de gritar y de llorar y de gritar? Le dije, no mami, yo no me acuerdo de eso. Y mi mamá es que iba con aromática a darme para calmarme y yo me la tomaba y volví, me tranquilizaba y volví otra vez y volví y me entraba la alteración. Y sí, al otro día, ¿verdad? Sí, ciertamente. O sea, los ángeles me dijeron, mañana todo saldrá a la luz. Efectivamente, mi papá el otro día salió a la luz, apareció, pero no en la manera en que nosotros esperábamos. Pero ellos sí fueron muy amorosos, lo cuidaron y nos lo entregaron y sabemos dónde tenemos a mi papá en esos momentos. Entonces, ellos siempre mostrando. Y en cuanto a todo el caso de mi papá, me he soñado muchas cosas. Me muestran. ¿Te ha mostrado lo que pasó? Totalmente. Pero pues por miedo a muchas cosas, a protegerse uno más vale queda en silencio. Y así sucesivamente he ido escudriñando y llegué donde ti a estudiar y pues lo último que he hecho es contigo, pero contigo ha sido una cosa loca con las experiencias que me ha tocado vivir, con lo que aprendí de las famosas limpiezas espirituales. Les cuento que eso sí ha movido, yo digo que eso ya fue la tapa de todo, como que despertó en mí muchas cosas. Hay personas, me da risa porque antes de aprender esto, puedo ir en un bus, puedo estar en una clínica donde esté y comienzan. Mira, la señora le están doliendo las piernas y yo, y entonces, pues dile que se haga tal cosa y yo. Entonces, pero no es que yo hable conmigo así, sino conmigo en la mente, ¿no? Le digo yo,
¿Y yo qué le voy a decir? Ay, bueno, mira, ¿se le duelen las piernas? O, por favor, no van a hacer que me cataloguen de loca. Hay gente que no cree en cosas y me van a decir, vea esa loca, ¿de dónde salió usted? Y yo no voy a pasar una vergüenza de esas. No te preocupes, dile, éntrale que ya necesita recibir esa información. Mensaje. Oiga, y cuando menos pienso, yo no sé cómo ni de qué manera yo termino con la persona hablando, le digo yo, y está sintiendo mucho dolor en las piernas, y tal cosa, y por ahí me le meto y comienzo a dar los mensajes a las personas. Y así muchísimas cosas me han pasado. Entonces, como me daba pena, me da miedo salir a la luz, porque también digo, el que dirán, porque ahorita lo catalogan a uno como bruja, ay, esa es bruja, pero ¿quieres que te diga algo? Me enorgullece que me digan bruja, porque yo no soy una bruja de la oscuridad, yo soy una bruja de la luz, una mujer sabia de la luz. Yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado mucho. A mí tampoco. Yo inclusive molesto y digo, yo soy bruja. Sí, o sea. Exactamente, pues sí, tenemos unos dones más desarrollados, tenemos la bendición de poder ver, sentir, escuchar y poder ayudar a otros, que eso es algo muy lindo. Uh-huh. Yo cada vez que doy un mensaje, que alguien me llega y soy oportuna, incluso me da risa porque una excuñada me decía, pues ¿por qué no te pones un consultorio? Y yo, ¿y qué voy a hacer en ese consultorio? Y me decía, pues colóquele así. Vaya a mandar a hacer un letrero donde dices que consultorio de almas perdidas. Ay, ay, ay. Decía ella y yo le decía. Donde usted llega a poner eso, no imagina la cantidad de almas que le van a llegar. Oiga, y yo le decía a ella. Si le llegan así. Y yo le decía a ella, oiga la otra, y me dice, porque es que se me riman muchas personas con situaciones y yo tengo las palabras como como decir, yo tengo la medicina para ese dolor. Y le doy esas palabras y las personas se van contentas y con el tiempo regresan y me dicen. Eso es lo gratificante de todo esto. Cuando tú, a través de una palabra, de un mensaje, de lo que nosotras hacemos, cambia la vida de la persona. Sí. Y eso hace parte del proceso de sanación. Cuando tú tienes paz en tu corazón, pues te va a permitir sanar en otros aspectos de la vida. Exactamente. O sea que tú hoy estás al servicio. Totalmente. ¿Pero ya lo aceptaste o todavía está ahí? Cata, quiero decirte que esta semana tengo otra vez episodio de cálculos. ¿Por qué? Porque vengo hace ya unas 2-3 semanas muy movida haciendo limpiezas espirituales. Y cada vez que me conecto para entregar mensaje, siempre dudo. Me da miedo ir a decir, yo digo, pero yo voy a decir esto y qué tal que no. Y qué pena yo con ir a decir algo que no. Pero resulta de que cada vez que entrego los mensajes, aciertas. O sea, totalmente, hasta yo me quedo sorprendida porque yo digo, wow, bueno, Ángela Alice, ¿qué pasa? O sea, vamos a salir a luz. Y mi hija es, mami, ¿te hago videos? Mami, comenzamos a salir y mi hijo empieza, mami, usted está perdiendo plata. Mami, usted ya era para que nos mantuviera todos. Yo me voy a salir de trabajar. Entonces me cogen todos a molestarme y yo les digo, tranquilos, todo en su tiempo. Pero mami, se viene con ese cuento hace tiempo. Hace rato. Hace tiempo yo, tranquilos que algún momento yo voy a salir a la luz, algún momento me voy a destapar. Y esto hace parte de salir a la luz. Exacto, exactamente. Es que yo siempre estoy ahí como, Ángela, tú puedes, Sí, hágale. Porque es que los mensajes han sido muy claros. Muy claros. Siempre que hemos conectado nos han dicho. Sí. Y siempre el mensaje que te he compartido es ese. Sí, tú estás al servicio 24/7, es algo que vas a hacer y es algo que no va a parar. No, ya en esos días, hace mucho tiempo ya les dije que está bien, que lo recibía con amor, sino que es que pasa algo, Cata. Es que ellos se aprovechan de mi nobleza, digo yo. Claro, por eso es tan importante el tema de los límites. Uh-huh. Hay que ser muy fuerte en poner límites. Hasta aquí llego yo, o lo que tú decías, o sea, hágame como Añita, o sea, me está doliendo, siento esto, no. O sea, sí, que porque no a veces me tanto. lastiman mucho la materia. Ellos con el afán de venir a que ese ser querido escuchen un mensaje de ellos vienen y pues me cogen muy fuerte y yo somatizo tal cual como fueron las cosas. Hay veces se me presentan con el nombre, otras veces no, con alguna palabra, se hacen identificar o en la forma en que fallecieron o situaciones así. Y es chistoso. O sea, hay veces en mi casa me preguntan ¿qué día? Porque por fotos también puedo ver cosas. O sea, me muestran y me dicen, ¿qué ves? Y yo te puedo decir,
tiene trabajo, lo tienen así, de tal manera, o está bien, o no tiene nada, cuando está enfermo, o yo simplemente le digo, ve, esa persona es para que vaya al médico. Cuando yo siento y veo que me dan el permiso de imponérmela, yo le digo, tráelo. Le hacemos una limpieza, un reiki o algo, pero yo no voy con el reiki, o sea, voy más allá. Mira que eso fue lo que yo tampoco logré, porque yo sé también que tengo el don, pero no he encontrado todavía la herramienta que me permita hacer el proceso. Porque yo con el Reiki tampoco, sí, lo aprendí, pero como que no... Sí, pero yo uso ese Reiki, es chistoso, porque yo la persona, yo te hago Reiki, yo te hago limpieza, pero detrás de esa palabra Reiki, hay algo más adentro, más profundo que sale de mí. No tengo ni idea. Lo que pasa es que tú tienes el don de operar prácticamente. Sí. Ríete. Yo quito verrugas. Un día con mi hijo molestando, tenía unas verrugas en la rodilla. Mami, quíteme esas verrugas. Y yo le digo, oiga, el otro con las que sale. Mami, usted puede, quíteme. Es como que siempre me mandan esos angelitos como que a probarme, Usted como para más, que se dé cuenta. Uh-huh. Y yo le dije, venga pues. Y no me he puesto, que con las manos, hacerle así, con Reiki, así. Y esas verrugas no se desaparecieron. Mi hijo se le quitaron las verrugas de sus rodillas. Ya ahí vino mi sobrina. Tía, ¿verdad que usted le quitó las verrugas a Juanca? Y ella tenía verrugas y le terminé quitando las verrugas a mi sobrina. ¿Pero no quitas arrugas? Pues ya me lo hubiera quitado, yo creería. O unos kilitos. No, me tocó ir al médico a hacerme los quitar. No, pero es que de pronto a otros sí puedes. Quizás de pronto voy a pensar. Hay que intentar, a ver. Yo me presto. Y así han pasado muchas cosas. Y una de las últimas cosas que me pasó fue con la expareja de mi madrastra. El señor cayó muy delicado de salud. Y me dice uno de mis hermanos, ve, ¿ya miraste al señor? Y le estaba hospitalizado. Le dije, no. Entonces me dice, Marisa, míralo. Y lo miro yo en la foto y yo, pum, se lo entregué. No, ya no hay nada que hacer. Entonces me dice ella, ¿qué viste? Le dice, y yo, no, pues hay que esperar. Me dice, pero hay que esperar ¿qué? Y le digo yo, ¿usted quiere escuchar? Porque es que hay veces yo le pregunto de verdad a la persona, le digo, sí, ¿verdad usted quiere escuchar? Para escuchar? Sí, y le digo yo, mira, a él le quedan de 1 a 10 días. O sea, se lo dije así como con esa seguridad. Y después me fui para la casa con un cargo de conciencia. Y dije yo, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo por qué hablé como tan seguro y como tan con los días como tan claros. Y yo, ay no, eso no va a pasar, Diosito, por favor, lo alivia el Señor, yo ándome allá a los gestos. Cuando me llaman, exactamente el 10º día suena el teléfono y era mi madrastra. Y yo cuando veo la esa, yo dije, se murió. Ay, Dios. Ya uno sabe, ¿no? Sí, dije, se murió. Hola, ¿qué hubo, Liz? Edinson acaba de fallecer. Y yo, ay, sí, ay, ¿cómo hacía? Bueno, lo siento mucho. Yo dije después, Dios mío, ¿yo por qué hablo así? ¿Yo por qué? Y en esos días me reventé por allá la cabeza, también sintiendo la muerte de otra chica, también familiar. Estaba por allá lavando el balcón y cuando me golpeé... Yo sí te voy a pedir algo, no vas a ver la mía. No. Y eso fue y yo estaba ahí en la sala y le digo a mi esposo, Dianita se va a morir. Y dice mi esposo, ¿sí? ¿Ya lo sentiste? Y yo, sí, qué pesar, se va a morir. Me dijo, ¿cuándo? Le dije, esta sí, cerquitica. Y sí, como a los 3-4 días la niña murió. Y cuando me llama de nuevo mi madre, se me dice que Dianita está muy mal, que está maluca. Yo le dije, ay, bueno, voy a orar por ella, Bueno, me levanté haciendo mi oración y me puse a lavar el balcón. Y cuando yo estaba así lavando el balcón y levanto así y me golpeó aquí, pero impresionante, me reventé un poquito aquí la cabeza y yo, ay... Y yo, ay, sí, ya sé que se murió, pero, uy, no, qué dolor tan horrible, dije yo, porque y cuando al momento del teléfono me llama mi madre, me dice, Lice, acabo de morir, y yo, sí, ya sé, porque lo sentí. No. Y con cosas, y yo le digo a mi esposo, ay, hay veces no quisiera como sentir, como ver, como con cosas, porque de verdad que unas veces dice, no me muestren, no quiero. Pero otras veces... Eso es inevitable, porque es que hay personas que están destinadas a estar al servicio y tú eres una de ellas. Eso lo aprendí como mi maestra, que hay almas barqueras y hay otras almas, no me acuerdo cuáles son, pero que están al servicio todo el tiempo.
Bueno, Ángela, aquí nos podríamos quedar Toda la eternamente noche. horas y horas Sí, y horas. Es cierto. Hay que hacer una segunda. Es que segunda parte. Ajá. Pero antes de terminar, me gustaría, ¿qué mensaje tú le das a las personas que están en este momento en ese proceso? Porque son muchas las que están en el proceso espiritual, las que les están sucediendo cosas y no saben. Y bueno, como para resumirles un poquito, o sea, eso es muy lindo, es muy bonito y el pago, o sea, tú puedes tener el precio para alguna consulta o algo, pero lo voy a hablar por mí. El pago más gratificante para mí es ver la satisfacción de la persona o que le llegó la sanación o recibió ese mensaje o se quedó con esa limpieza, esa liberación de que tanto la necesitaba. Pero sí les digo, el mundo espiritual no es fácil. El mundo espiritual, porque yo he llorado infinidades de veces, me he sentado a llorar y digo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Donde yo estoy dando el servicio, donde yo estoy ayudando, y cuando menos piensa se vuelve todo así como, haga de cuenta un huracán, tu vida se vuelve así. Y dice, pero ¿por qué? Si yo estoy al servicio, estoy haciendo bien, entonces no voy a seguir, me voy a salir ahí donde vengo. Y yo digo, no quiero más, no quiero más. Pero el mundo espiritual no es fácil. Y tú debes de saberlo, bonito, sí. Pero es muy lindo y cuando tú ya te adentras a tantas situaciones, a muchas cosas, tú le vas cogiendo mucho amor a esto. Y ya después lo ves como tan tranquilo, o sea, como tan normal, como tantas cosas. Sí, me agoto. Hay momentos que me agoto mucho, que yo no quiero, siento que mi energía como si me hubieran hecho así. Sí, pero eso depende mucho de la persona, ¿no? Soy una persona que también soy muy absorbo mucho, pues precisamente como yo los recibo, ellos me muestran de qué manera yo siento, entonces quedo así. Hay veces que no me quiero parar de la cama, no quiero nada y me da risa porque una vez una medium me dijo, ¿sabes cómo te das cuenta que te han drenado la energía, Ángela? Y le digo yo, ¿cómo? Me dice, no te quieres parar de la cama, estás cobijada y siempre buscas tomarte algo muy caliente. Y esas palabras que ella me dijo se me quedaron porque en verdad yo dije, oye, sí, hago yo eso. Y yo le digo, mi esposo me dice, ¿qué quieres? Y yo, quiero algo caliente, un Milo caliente, algo muy caliente. Entonces ahí cuando me doy cuenta que tengo drenada la energía. Y entonces caigo en cuenta y ellos me hicieron saber, entonces ahí es donde yo me paro, me baño con sal, hago cosas, voy y me conecto con la naturaleza para descargarme. O muchas veces me toca buscar ayuda porque a veces soy demasiado cargada. Ok. Bueno, como no manejas redes sociales, no. ¿Vas a compartir tu número de celular para dejarlo en la descripción? ¿O quieres seguir de incógnito? No. Sí, podemos compartir el número para que... Listo, entonces aquellas personas que vean este podcast van a encontrar en la descripción el número de Ángela para que la puedan contactar. Igual les voy a compartir las redes sociales, aunque pues no son muy activas, pero te pueden empezar a seguir. Vale. Bueno, Ángela, de verdad que ha sido un tema muy interesante. Hoy ha sido un tema de historias, de cómo se viven, de cómo es la experiencia. Pero recuerden que todo es un proceso. Mientras recibamos esto con amor, mientras estemos para la luz, recuerden, para la luz y al servicio de los demás, todo va a estar bien. Así que gracias, Ángela, por aceptarme esta invitación. Sé que para ti no era fácil salir a la luz. Sin embargo, bueno, aquí estás y de verdad que te lo agradezco. No, gracias a ti, Cata, muchas gracias. Sí tenía un susto y por eso como desde hace muchos días me habías hecho esta invitación, comenzaron mis cálculos a otra vez a hacer de las suyas. Estaba con crisis, pero dije, no me voy a dejar ganar, voy a ir. Pero lo más chistoso, ¿yo qué voy a decir? Y mira, no he parado de hablar. No he parado de hablar y más las historias que faltan. Okay. Agradecida contigo, muchas gracias por ver lo que no veo yo en mí, tú lo estás viendo en mí. Gracias por darme ese apoyo, de sacarme a la luz, como decimos, y gracias, y pues aquí estoy al servicio, definitivamente. Bueno, no me puedo negar más. Así que nos vemos en el próximo episodio con muchas más historias, con más invitados o con algún tema de interés.